Volvemos a esta casa, nuestro hotel. Esta noche estamos hablando con la oposición. Fabián Yaxic, Jimena Costa y Norma Pierola están esta noche con nosotros. A ver, una de las críticas grandes que hemos escuchado, que hemos leído, es que la oposición en algún momento, cada que el gobierno tiene un éxito, sea la nacionalización, como ha habido el 2006, ¿no? Creo que es la política hasta la fecha más aceptada de Evo Morales, el lanzamiento del satélite Tupac Katari, que ha generado una emoción. Hace poco, el 24, con el tema de lo del mar, etcétera, hay una lectura de que la oposición no tuviera un discurso al momento de sumarse a estas líneas de pensamiento, de alguna manera, en las que está enmarcada el país. Son el indigenismo, nacionalismo, progresismo, etcétera. Jimena, ¿por qué crees que sucede, que se hace esta lectura? Es que no creo que sea tan así la lectura. Al menos muchos de nosotros, Susana, nos hemos manifestado a favor de algunas cosas del llamado proceso de cambio, como es el tema de la inclusión. Había mucha gente que no se sentía parte del Estado hasta la llegada de Evo Morales y hoy sí se siente parte y eso es excelente. Lo que se cuestiona es que esa inclusión que es democrática tenga una ruta profundamente autoritaria de concentración de poder, en este caso en un par de ciudadanos, ¿no? En una cúpula que además es centralista, que no acompaña el proceso autonómico que está en la agenda nacional, etcétera, y ya lo ha mencionado Fabián, que ha abandonado varios puntos de su agenda, ¿no? Del tema del medio ambiente, etcétera. Y además, que más allá de oponerse a un proceso de nacionalización, lo que hemos hecho es tratar permanentemente, no siempre con éxito, frente a la propaganda gubernamental que es de 8-2, y el propio presidente así lo dice, controlan 80% de medios, explicarle a los ciudadanos que los recursos que vienen en mucho más volumen en esta década no tienen que ver con la nacionalización, tienen que ver con precios internacionales y que la renegociación de contratos no fue en los términos de 82-18 que dice el presidente. Es decir, se ha hecho toda una campaña. Pero tampoco se recibe 11 como en antaño. No, pero no es como se dice en la propaganda. El tema del Tupac Katari, 460 millones de dólares se invierten en el programa espacial para un satélite que ya han pasado creo 3 años, dura 15, y que supuestamente era fantástico y luego acaba siendo solo de comunicación, similares cuestan 80 millones de dólares en otros países. Se supone que era para mejorar, dicen, hasta el internet, cuando es falso, el internet llega por fibra óptica, ¿no? Es decir, se hace mucha propaganda con ciertas cosas y la gente que no tiene por qué desconfiar, pues las cree. Entonces, ¿cómo vas a apoyar ciertas medidas que son buenas, que son de repente importantes, pero no tan urgentes como otras? Pero 460 millones de dólares para poner un satélite, cuando tú podías resolver el problema de la salud pública con ese dinero. Pero, por ejemplo, Jimena, es decir, yo recuerdo que Samuel Doria Medina combatió la nacionalización. Inmediatamente se lanzó el decreto, hubieron declaraciones expresas de Samuel Doria Medina combatiendo esta medida, lo recordarás, Fabián. También recordamos cuando se dio el bono Juancito Pinto, que según evaluaciones del Banco Mundial, el Juancito Pinto ha beneficiado a la permanencia de los niños en las escuelas de manera importantísima, ¿no? Estas medidas han sido combatidas. Lo que te quiero decir, Jimena, es más allá de que ustedes son oposición y tienen que oponerse, pues lógicamente tienen que combatir. No tienes que oponer a todo. Exacto. No. ¿Qué pasa con ese discurso, digamos? No. Porque por ustedes ha votado un 25%, por ustedes un 10%, es un 35% de la población. Más el 6% de este lado, a las que se representa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el discurso cuando sucede algo que beneficia a todo el país? Lo que pasa es que no es evidente que se haya opuesto ni Samuel ni yo, creo que ninguno de los presentes, a los bonos sociales, pero en lo particular yo creo que deberían repartirse a través de los municipios y en otra forma, porque no te garantiza el destino. Estamos hablando del Juancito Pinto, no sabes si efectivamente eso beneficia al niño por la forma de distribución, ¿no? Es decir,
No se cuestionan las medidas, pero probablemente se las podría implementar de mucho mejor manera si el objetivo de la medida no fuera que aparezca el Evo entregando el cheque y saliendo en la foto. Probablemente sería bastante más eficiente si fueran los 339 alcaldes que administren el tema a través, por ejemplo, no solo ya de desayuno escolar, sino de almuerzo escolar, Susana. Entonces, no es que uno se opone porque queremos oponernos a todo. En el caso de los bonos se ha planteado mantenerlos y aún mejorarlos. Con la misma cantidad de recursos públicos se pueden hacer mejores cosas. Hay problemas de diseño y eso es lo que se cuestiona. Tú tienes, por ejemplo, ahora un proyecto de invertir 2.000 millones de dólares en una planta de energía nuclear, solo con un instituto de investigación nuclear, y hay un gran rechazo de la población. Entonces yo creo que el gobierno debería parar la oreja y decir, bueno, si con un instituto hay tanto problema, ¿dónde tendrán que instalar la planta de energía nuclear? Será en Orinoca, porque nadie la va a aceptar. Y son 2.000 millones de dólares. Tú sabes todo lo que se podría hacer con 2.000 millones de dólares, habiendo tantos problemas de salud y de seguridad, cuando se están cerrando muchas pequeñas y medianas empresas, cuando no se está generando más empleo, al revés. Las empresas pequeñas, que son las que más empleo generan, están cerrando porque no pueden pagar el segundo aguinaldo. Es decir, hay una serie de temas de políticas públicas que cuestionamos porque pensamos que se pueden hacer mejor. Sobre las cuestiones que ustedes tienen que cuestionar, estoy absolutamente de acuerdo, pero la pregunta no era esa, sino ¿qué sucede cuando las cuestiones que se tienen que saludar, la oposición no logra, pareciera que no logra estructurar un discurso? Pero a ver, Fabián, con el tema de los liderazgos que puedan surgir en la oposición, hoy día he leído un artículo muy interesante, una entrevista en realidad muy interesante que le hacen a Manuel Canelas, a quien saludamos, donde él señala que uno de los problemas que tiene la oposición son justamente su incapacidad de regenerar liderazgos, ¿no? Es decir, se apela a dos liderazgos nacionales que vienen desde los 90, ¿no? Estamos hablando del liderazgo nacional de Samuel Doria Medina. ¿Te la pregunta? Lo mismo pasa en el MAS, un liderazgo que viene de los 90 y no la quieren largar, quieren que siga siendo el mismo. Ese no es un problema de la oposición, es también del oficialismo. Pero a ver, lo que la oposición está criticando muchísimo eso, por eso, a eso va la pregunta, ¿no es cierto? O sea, hay la necesidad de regenerar, etcétera. Cuando el punto, ¿no?, es que tampoco la oposición está logrando hacer esta regeneración. Estamos hablando de Samuel Doria Medina, estamos hablando de Tuto Quiroga, y un segundo punto que va acorde a la pregunta. He leído una entrevista que le han hecho a Juan del Granado en Página 7, donde él indica que después de una profunda reflexión habría que ver qué es lo siguiente que continúa. Deja entender que Juan vuelve, eso me encantaría que también nos contestes porque eso puede ser una primicia. Entonces, lo que te quiero decir es que si nos vamos a volver a enfrentar a un grupo de liderazgos que más allá que se pueda decir, bueno, Evo Morales también es de los 90, bueno, pero la oposición a sus liderazgos nacionales también es de los 90 y sin ánimo de ofender. Juan del Granado es desde los 70. A ver, para lo último, yo no sé qué hará Juan del Granado, no lo veo hace un año. La derrota ha sido muy grande y bueno, algún momento pues se escribirá sobre eso. Salió un ensayo ahí, hoy día salió en Página 7, ojalá no sea para meter miedo esta reaparición. Pero más allá de eso, Susana, yo creo que tú has mencionado proyectos de inversión. El proceso de cambio, Susana, se ha reducido a obritas. Evo Morales es el alcalde mayor, terminó el obrismo, se abandonó una agenda estructural de transformación. Esa agenda estructural de transformación la tiene que recoger la oposición, si es que quiere realmente asumir una senda transformadora que se ha quedado en el olvido. Hoy día, cuando hablas de satélite, Susana, discúlpame, son obras, proyectos. ¿Por qué? No estamos hablando de 2.000 millones, estamos hablando de más de 40.000 millones de dólares que le han echado al Estado, en conjunto, ¿no? El 10% de eso manejan las gobernaciones y las alcaldías. El 90% son obras que el gobierno está empezando a hacer y dejó abandonada la agenda de transformación. ¿Esa agenda cuál es? Una Democracia, justicia. Antes de que te pases, sí. Fabián.
tú hablas de que la oposición debe recuperar esa agenda. Es decir, no generar una hoja de ruta diferente, sino más bien recuperar una agenda que planteaba el movimiento del socialismo en algún momento. Yo no dije recuperar, yo dije tiene que plantear una agenda estructural y no perderse también en el obrismo, porque claro, sale una obra, algo se tiene que criticar, atacámoslo. Yo estoy chochísimo con el gas domiciliario, por fin este Estado, que hace 50 años que tiene gas, que tiene petróleo, por fin podemos tener algunos de los hogares, no todavía todos, pero una parte importante, por fin podemos tener, por ejemplo, gas domiciliario. ¡Qué maravilla! Yo estoy contentísimo por eso, pero esta es parte de una agenda de proyectos que han sido bien invertidos, pero si te das cuenta, 40.000 millones de dólares de un Estado como el nuestro, con la situación de pobreza, con la situación de salud, con la situación de la educación, que habrá que interpelarla, con la situación de la justicia, de la democracia, del medio ambiente, de los pueblos y naciones indígenas originarias, y dos agendas importantes, el famoso Estado plurinacional autonómico, absolutamente cero. Por tanto, es una agenda que hay que construirla, no necesariamente retomarla porque ha sido abandonada. Esa agenda sale de la gente y hay que empezarla a plantear para no perdernos nada más en también criticar obrismo, porque ahí está claro que entre las canchas de pasto sintético y muchas obras improductivas se está yendo lamentablemente por el despilfarro una etapa de bonanza. Y cuidado, que estemos entrando a una época de vacas flacas y definitivamente nos arrepintamos de que no hemos sembrado desarrollo, no hemos sembrado transformación estructural. Creo que esos son los temas que la oposición tiene que volver a posicionar como una agenda estratégica ciudadana. Norma, le voy a hacer una pregunta aprovechando que la tengo aquí. ¿Por qué ese perfil de una Norma Pierola tan combativa? Creo que encontramos en usted una diputada sumamente combativa. Pareciera que la denuncia, ¿no? Dentro de la Asamblea Legislativa es la forma de brillar, no así la propuesta, ¿no? Es decir, escuchamos muy pocas propuestas, incluso de los diputados oficialistas, ¿no? Es decir, ninguna de ellos. Escuchamos muy poquita propuesta, y lo que escuchamos, ¿no? En los medios, cuando salen los diputados, las diputadas, es a denunciar. Usted tiene un perfil combativo, usted denuncia. ¿Por qué este perfil? ¿Por qué esa necesidad así de plantearlo de esa manera? No es necesidad de brillar, yo creo que cada uno tiene sus propias luces y brilla sin necesidad de utilizar a la prensa, sin necesidad de malgastar recursos, sobre todo en el tema de comunicación personal. Nosotros tuvimos la oportunidad de tenerla a doña Marianela Paco en la Asamblea Legislativa, en la que ella confesó que solamente en algunos medios 100 millones de dólares se gasta en publicidad para el presidente. Entonces yo voy a ir completando algo que dijo Fabián con respecto al tema fundamental de por el obrismo se ha convertido, yo siempre digo, en un superalcalde. Eso es sacar rédito político. Es que el señor presidente nunca se ha sentado de verdad a trabajar. Lo que él hace es simplemente hacer campaña política de su primera legislatura. Todo el tiempo está haciendo campaña política y le han dado esa mala idea de que él tiene que estar en todo lado, cierto que el pueblo lo requiere. Qué bonito es ver a su presidente estar con el pueblo, decidir con el pueblo, ¿no? Pero yo quisiera ver hasta cuándo va a poder pagar esas lealtades que tiene el presidente cuando no saque plata del Tesoro General de la Nación. No soy combativa, lo que nosotros nos ganamos alguna antipatía en la Asamblea Legislativa es porque yo soy abogada de profesión y tengo algunas maestrías que me han servido para tratar de hacer desde la primera legislatura que cada ley que se construye no se viole la Constitución, se respeten los derechos de los demás. Yo considero que los derechos humanos de todos no tienen color político absoluto. Yo vine en la primera legislatura invitada como en esta segunda, pero lo cierto es de que allá, primero, que no respetan absolutamente a nadie. Propuestas siempre hemos puesto, crítica constructiva y propuesta que jamás se nos ha permitido hacer. 58 proyectos de ley que hemos presentado en la anterior legislatura que han sido desechados. Nunca nos han permitido ni siquiera sacar una ley
declarativa. No nos permiten hacer eso. El más peor, porque lo que ellos hacen es simplemente obedecer órdenes cada miércoles o martes que se reúnen y se aprueban. Y si dicen no van a aprobar esto sin modificar algo, así lo hacen. ¿Qué estamos aprobando? Puras leyes plastilina, esas que se amoldan a las necesidades del movimiento al socialismo. Mire, tal vez la que más ha ayudado a construir las 5 primeras leyes he sido yo, inclusive con algunas agresiones que he sufrido de la gente del movimiento al socialismo, siempre liderizados en la asamblea misma por el propio presidente de la Asamblea Legislativa, el señor Álvaro García Linera. Y bueno, he tenido que sacar tal vez fortalezas de mis propias flaquezas por la persecución sañuda que se me ha hecho desde el principio, y lo único que yo hago es demostrar aquello, y prueba de eso que nosotros hacemos es de que el tribunal, por ejemplo, en esta última aprobación que se ha presentado de la ley, le rechaza porque obviamente no se han cumplido procedimientos. ¿Cuál es el problema? Señala procedimientos más bien de oficio, y por nada ya nos empiezan a silbar y demás. Yo creo que es la peor legislatura que nos está tocando, al menos esta, porque hay como 5 o 6 personas que son operadoras dentro del movimiento al socialismo, que están encargadas de defenestrarnos, de molestarnos. Es más, inclusive cuando sacamos algún tipo de denuncia, porque como no nos dejan legislar, fiscalizamos, investigamos, y yo me estoy ocupando más ahora de fiscalizar, de investigar y de controlar a los órganos del Estado. Y en ese sentido es que me ven combativa y aguerrida, porque solamente les he perdido el miedo a la gente del movimiento al socialismo, porque considero que lo que me tenga que pasar es responsabilidad del movimiento al socialismo, y si algo me ocurre, pues será que algún día se les va a poder cobrar. Pero más allá de esto, ¿qué cosa denuncio? Los actos de corrupción. En las interpelaciones, generalmente, antes era casi la única que lo hacía, y en las interpelaciones es una forma de fiscalizar. Entonces, por eso somos rechazados, combatidos más bien nosotros, y no respetan ni siquiera nuestra condición de mujeres, ¿no? Entonces, de verdad que yo sí, alguna vez he reaccionado para hacerme respetar, porque es el colmo que ni siquiera haya acompañamiento en eso de los otros opositores, pero no es solamente denuncia. Aparte de eso, nosotros siempre hemos presentado propuestas, y quiero decirle al país de que esas propuestas pues nacen de conocer pues una constitución que el movimiento al socialismo la mandó a aprobar a su gusto y sabor, y que hoy lamentablemente le está volviendo a abrir para simplemente beneficiarse de los intereses o para lo que les favorezca a ellos. Jimena, el líder de tu partido, y ahora sí le puedo decir tu partido, entiendo que has jurado, he visto ahí un Twitter donde saludan. Jurado no, pero me he inscrito. Yo difícilmente voy a jurar algo. Pero así se solía llamar, ¿no? Jurar. Sí, ¿no? me he inscrito. Que es natural, ¿no? Estoy hace más de un año de diputada por Unidad Nacional. Parece que el mínimo respeto que uno debería tener al partido era ya, pues. Bueno, entonces Samuel Doria Medina hace una propuesta, en realidad, e indica que el Tribunal Supremo Electoral no debería permitir que el tema del mar sea usado en la elección, por nadie, ¿no? Sí. Pues cuéntanos sobre esto. Por supuesto, además se ha observado que recientemente ha salido una encuesta, me parece que hoy ha sido publicada, y que no toda está, por lo que ahí se sabe, no todas las preguntas están siendo públicas. Y habría que preguntarnos por qué, porque hay información que no le llega al pueblo boliviano. Sí debería haber una información transparente de encuestas, ¿no? Se ha solicitado que no se haga campaña con el tema del mar, porque siempre se lo ha hecho. Primero, es un boomerang, va a ir en contra del propio oficialismo, y es un tema en el cual deberíamos estar todos acompañando, incluyendo Evo Morales, como Eduardo Rodríguez y Carlos Mesa, porque a veces se olvidan de que si bien está Evo Morales en el gobierno, esta política está siendo acompañada también por expresidentes de la llamada república neoliberal, colonial y seguramente proimperialista. Entonces, todos están acompañando, y todos estamos con la esperanza
de que se dé un paso más allá del que se ha logrado hace muy poco, que tiene sus bemoles. Es una buena noticia que Chile haya perdido en su objeción, porque ha sido una derrota para Chile que se haya rechazado la objeción a la competencia de la Corte, pero no lo podemos considerar una victoria tampoco. Claramente en el fallo se ha planteado que solamente se van a pronunciar sobre el tema de la obligatoriedad a negociar y si la han incumplido. Pero igual es bueno para la autoestima colectiva, es bueno que haya unidad al menos respecto a un tema en el país donde podamos encontrarnos todos. Sería muy bueno que siga avanzando en una muy buena ruta, creo, y ahí están las propuestas, Susana, que esto debería acompañarse con un lobby y un trabajo permanente, no solo en general en todas partes, sino en particular con nuestros hermanos peruanos, porque llegado el momento de la negociación, por supuesto que se va a escuchar la voz del Perú respecto al tema de los intereses bolivianos. Entonces, deberíamos estar haciendo también un gran lobby con el Brasil, que es el país más grande que necesita una salida por el Pacífico para llegar a China, y nosotros estamos en medio de Brasil y de Chile. Deberíamos estar poniendo a los mejores embajadores en el Perú y en el Brasil, y no solamente concentrarnos en el tema de la Corte. Deberíamos estar mejorando nuestra relación con Estados Unidos, no solamente en términos del discurso, del show en un momento y luego seguir atacando cada que se puede, porque eso hace al interés nacional. Creo que esta política, que es fundamental para nosotros, debe ser acompañada con múltiples acciones. Y eso es lo que hemos planteado, y lo ha planteado Samuel, de que para que continuemos en esta unidad, para que logremos los resultados, tenemos que seguir empujando todos. Y si se hace un uso propagandístico de campaña, que es la sensación que ha dado, Norma lo va a ratificar y lo han debido ver en cámaras, el día de la larguísima sesión de 21 o 22 horas para aprobar precisamente la reforma al artículo 168, lo primero que había era una enorme gigantografía con Evo Morales y el MAR y la Haya, ¿no? Es decir, no se está viendo como una política de Estado, sino como un logro del gobierno, y es más, el vicepresidente dijo ya en una oportunidad que si no fuera Evo no llegamos a ninguna parte. Por tanto, seguramente lo que quiere decir es que si Evo no está, no se va a seguir avanzando. Y eso es un uso político del tema marítimo, que no lo debe hacer el oficialismo, porque ten la seguridad que nosotros no lo podemos hacer, no lo vamos a hacer. Hay que respetar al pueblo boliviano. Un uso del tema del fallo, de la demanda marítima, del fallo nuestra victoria, digamos, frente a Chile, en la campaña por la reelección, repostulación, como se le llama. La ley dice reelección, no dice nada de repostulación. Entonces, un uso del tema del mar haría a que Evo Morales sea imbatible. No, todo lo contrario. Yo te voy a mostrar, no es que va a hacer uso, si me permiten en pantalla, por favor. Esto es lo que está en los postes de la ciudad, de todo el país. Ya empezó la campaña, que dice, Evo, nada es imposible, juntos volveremos al mar. Mira, el día en que conocimos este rechazo de la Corte Interamericana de Justicia en La Haya, yo salí a mediodía a cantar. Después de muchos años, canté el himno al mar. Me he emocionado como boliviano. Y cuidado, ese sentimiento histórico de los bolivianos sufra de una manipulación política. Yo creo que, cuidado, el gobierno tiene que pensarla muy bien, porque está claro que el presidente tomó una decisión importante porque escogió a la gente adecuada en el lugar adecuado, ¿no? Eso hay que valorarlo, por supuesto. Me imagino que si no era Rodríguez Belcé
y quienes han acompañado todo esto, quién sabe qué hubiera pasado en ese tribunal, porque nuestro canciller lamentablemente brilló por su ausencia. No es que tuvo un protagonismo, acompañó y punto, pero está claro que ahí el presidente Evo Morales tuvo una decisión importante al delegar esta importante situación y por supuesto todos contentísimos, pero ese sentimiento que yo sentí ese día, ¿no? No creo, yo por lo menos como boliviano me sentiría ofendido que cualquiera pretenda utilizar esto, además como una bandera un poquito más, y casi nos vamos a bañar en el Pacífico el día de mañana. Me recuerda muy bien al canciller de Banzer, ¿no? Cuando aterrizó Adriázola, creo que fue, no me acuerdo quién era el canciller, me acuerdo que trajo el mar en el maletín o en una cosita, no sé qué, porque bueno, había vísperas del abrazo de Charaña y demás, y casi nos entregan el mar y nos estaban invitando a bañarnos en el Pacífico. Hay que tener cuidado, yo creo que es un tema sagrado, yo lo sentí así ese día, ¿no? Todos nos hemos emocionado, lindo, gran paso. Creo que es como el triunfo, alguien lo decía, como el triunfo de la selección boliviana, ¿no? Todos contentísimos, pero esos son temas sagrados, temas no de uso político. Yo creo que sería un error de unos o de otros pretender quizá utilizar esto, que para el sentimiento nacional es muy profundo. Me tengo que ir a un corte, volvemos a esta casa, a nuestro hotel, estamos hablando con la oposición. Quédese con nosotros.